estar aquí con ustedes en el programa Formación que Ayuda del módulo 1, la sesión 7 de dimensiones de la persona. Este es el tema que nos toca hoy, las dimensiones de la persona, y vamos a ver su relación con la relación de ayuda. También ahorita los invito a ver el resumen de la sesión anterior. ¿Cómo poderme comunicar correctamente con los demás si no soy capaz de comunicarme directamente conmigo mismo? Y esta pregunta quiero que la anoten por ahí, y si están haciendo anotaciones en alguna libreta o en un cuaderno, anoten por favor esta pregunta y respóndanla. Porque si yo no tengo una comunicación personal, una comunicación conmigo mismo, me va a costar mucho trabajo comunicarme con el otro. ¿Por qué es importante que me comunique conmigo? Es importante porque así yo puedo de alguna manera saber qué tipo de reacciones voy a tener frente a la situación que está viviendo la persona que estoy ayudando o con la que estoy platicando. E incluso si no es dentro del marco de la relación de ayuda, el conocerse a uno mismo es una herramienta muy eficaz para cualquier tipo de relación que pueda yo tener, de relación personal, ya sea laboral, de trabajo, de amistad, como sea. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, pero sobre todo que le demos una respuesta. Bueno, si se fijan ustedes aquí, puse esta imagen, ¿sí? Y es una imagen de una persona que está volteando hacia abajo, y la intención que yo tenía con esta imagen era que te vieras a ti mismo, ¿no? Que pudieras interiorizar. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, poseerse es un requisito indispensable para entregarse. Cuando yo estoy haciendo un acompañamiento, cuando yo estoy practicando la relación de ayuda, estoy realizando una entrega de mi propio ser hacia aquella persona que estoy acompañando y que sufre. Por eso es tan importante que yo tenga un dominio completo y propio de mi persona para luego poder ayudar a la otra persona. Bueno, pues así es como iniciamos. Tengo que estar en contacto conmigo mismo para poder estar en contacto con el otro. Si falta este autoconocimiento, es fácil proyectar sobre los demás propias necesidades y conflictos. Y para que me entiendan un poquito mejor, hay un efecto que se puede generar en cualquier tipo de terapia o de acompañamiento que se llama la transferencia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos platicando con alguien y dices, ay, me recuerda muchísimo a mi abuela o me recuerda mucho a una tía? Cuando tú ves en el otro a alguien que te recuerda a ti, a otra persona, ahí estás aplicando lo que se llama la transferencia. Y nosotros debemos de evitar hacer ese tipo de transferencias, de ver en el otro a alguien que nosotros queremos, porque si no, la relación de ayuda no va a poder caminar adecuadamente. Entonces, por eso es muy importante que yo sepa, cuando yo escucho ciertas cosas, cuando yo veo ciertas actitudes, yo tengo que saber cómo voy a reaccionar y qué actitud voy a tener. Si no, yo puedo en un momento dado tratar a la persona que estoy ayudando como si fuera mi hijo, mi mamá, un hermano, una amiga, y no debe de ser así. El objetivo de esta sesión es presentar las dimensiones más significativas de la persona humana. Claro, tenemos muchas dimensiones y vamos a presentar hoy las más significativas, con la intención que nos lleve a la reflexión y a la relación con nosotros mismos y con nuestro prójimo, ya que el curso se trata de eso, de la relación con el otro, de ayudar y acompañar en la escucha. Y vamos a ver cómo estas dimensiones nos pueden ayudar y nos dan pistas para acompañar mejor a la otra persona. ¿Cuáles son estas dimensiones que hoy vamos a tratar? Pues la corporal, la intelectual, la emocional, la social y la espiritual. Todas estas conforman las dimensiones más importantes que vamos a abordar para la relación de ayuda. Fíjense,
Aquí vemos la física y la corpórea. Es esta una dimensión. La espiritual, la social o relacional y la cognitiva o emocional que engloban la psicológica. ¿Qué es la dimensión física o corpórea? Pues todos conocemos, es nuestro cuerpo, ¿verdad? Es lo que presentamos ante los demás, nuestra tarjeta de presentación. La corporeidad es un elemento esencial de nuestra persona. No solo tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y esa es, pues digamos, nuestra tarjeta de presentación. Y nuestro cuerpo habla. Hay que saberlo escuchar nosotros mismos y hay que saber escuchar el lenguaje de otras personas que se expresan con su cuerpo, porque gran parte de la comunicación es la comunicación no verbal, es la comunicación precisamente no verbal. El 7% es la importancia de la comunicación verbal, pero el 55% es la comunicación no verbal. También hay otra comunicación que es muy importante y es la paralingüística. ¿Qué significa la comunicación paralingüística? Tono, volumen y ritmo de nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero nuestro aspecto físico, nuestra estatura, el peso, la edad, el color de piel, de ojos, de cabello, si lo tenemos chino como yo, lacio, ondulado, sí, delgado, grueso, también el tono de voz, como les decía, el lenguaje paralingüístico, es los gestos, la mímica, la postura, todo eso nos caracteriza, y constituye como nuestra identidad. Es como nuestra tarjeta de presentación, así como las huellas digitales, pues todo nuestro cuerpo es con lo que nos identificamos, ¿verdad? Y nos relaciona con el mundo exterior y con nuestros semejantes, nos revela cómo somos y cuáles son nuestros aspectos característicos. O sea, una descripción de nuestro cuerpo, pues damos las señas, se salta, usa lentes, tiene el cabello ondulado de tal color, su tez, su tono de voz, y entonces eso nos identifica. Y además el cuerpo también nos conecta con todo el mundo exterior, captamos los sentidos, los sonidos, los ruidos con nuestros sentidos, ¿verdad? Y el cuerpo es un instrumento de enlace con la realidad externa. A través de nuestros sentidos capturamos pues todo el mundo exterior, ¿verdad? Todo lo que nos rodea de otros seres humanos y de la naturaleza en sí. Y entonces eso nos genera pues emociones, estados de ánimo y nos comunica cómo relacionarnos con ese mundo exterior y sobre todo lo que nos interesa el tema de hoy, la relación con otros, ¿verdad? Y esa realidad externa con nuestros semejantes revela una parte de quiénes somos y cuáles son algunos de nuestros aspectos característicos, no solo de nuestra fisonomía, también pues de lo que es de nuestra esencia, de nuestro interior, y lo vamos a revelar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas veces decimos que la mirada o los ojos son el espejo del alma porque podemos ver ahí el reflejo de alguna emoción o nuestra tez, ¿verdad? El tono de nuestra tez también nos dice esa palidez, esa sonrojez, o sea, todo nos está revelando algo de nosotros mismos. Dice, y en la historia de la cultura se han visto diversas actitudes con respecto al cuerpo. Por ejemplo, hay unas culturas que rechazaban al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era motivo de pecado, de llevarnos a cometer pecado. Entonces había que sacrificar y rechazar el cuerpo. Era más la dedicación al alma, ¿verdad? Porque se consideraba enemigo del alma
Y en otras, al contrario, hubo épocas que había una idolatría exagerada al cuerpo y al placer de las cosas corporales. Ambas posturas son extremas y no hay que contemplarlo como una o como otra, ¿verdad? Es una dimensión de la persona y hay que integrarlo, hay que observarlo desde una perspectiva integrar, valorar su cuidado como su higiene, su atención, con ejercicio, con descanso. El cuerpo es un instrumento que nos sirve para captar y para comunicarnos. No hay que satanizarlo, pero tampoco hay que llevarlo al placer total, ¿verdad? O como ahora, ¿verdad? Que la estética del cuerpo y que se vea perfecto. No, hay que utilizarlo como una herramienta que nos va a ayudar a comunicarnos con las otras personas. Y ahora, en el plano de la relación de ayuda, pues hay que tener mucha capacidad de observación porque el cuerpo nos va a decir en qué estado emocional se encuentra la persona si sabemos leer estas posturas corporales. Para la relación de ayuda, el cuerpo juega, como les decía, un papel muy importante como un elemento indispensable en la comunicación verbal y no verbal. El cuerpo es mensaje, es expresión de la interioridad, medio de comunicación que siente, que habla, que se revela, que transmite el mensaje. Si vemos estas posturas, podemos decir, está contenta, está entusiasmada, está con miedo, está alegre, está preocupada, está con rechazo. O sea, las posturas del cuerpo nos comunican los estados emocionales de la persona. Entonces, para la relación de ayuda hay que identificar y saber leer esa corporeidad. Y también posibilita la construcción física de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de la expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarnos con el mundo, ¿verdad? Y pues como decimos, hay que darle importancia al cuidado del cuerpo, a la higiene, a la alimentación, al deporte, a la vida saludable. Esta es la dimensión corporal y es importante que la tomemos en cuenta cuando estemos en una relación de ayuda, porque la relación de ayuda es comunicación entre dos y ya vimos que el cuerpo comunica, la cara, los gestos, los movimientos, está hablando de expresiones de nuestras emociones y de nuestro interior. Ahora pasemos a la dimensión intelectual. Es la facultad particular del ser humano que le hace distinto de los animales. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. Es la razón. De esta facultad surge una interesante actividad que permite al ser humano comprenderse a sí mismo y a los demás y al mundo. Hay que comprendernos a través de la razón, la etapa cognitiva, cómo pensamos, las creencias, las expectativas, las ideas, los valores, todo esto está en nuestra parte intelectual. Es la facultad de la facultad de razonar surge una incesante necesidad activa de comprensión de sí mismo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Buscar el sentido de vida y no buscarlo precisamente fuera, sino buscarlo en nuestro interior. ¿Qué soy? ¿Qué pienso? ¿Para qué estoy aquí? El sentido no lo vamos a encontrar fuera, lo vamos a encontrar en nuestro interior. De sí mismo, de los demás y del mundo. El hombre no se conforma con vivir bien, quiere conocer, quiere explorar, dar un significado a la propia actividad
se siente impulsado a la búsqueda de la verdad. Y para eso es la dimensión intelectual. Busca, analiza. Dice, el mundo moderno se caracteriza por el desarrollo de la ciencia en todas sus ramificaciones. Se trata de un saber acumulable, de tipo técnico, especializado y que necesita una larga formación para la especialización. Junto a este saber existe también el querer saber de la vida diaria, no solamente de la ciencia, de la tecnología, sino de los sucesos que nos pasan a diario. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tomo estas decisiones? ¿Por qué me relaciono así de esta o de otra manera con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en fin, con la vida diaria y con las personas que vivimos, a la convivencia de las personas, a los aspectos artísticos, literarios, también eso nos interesa, el arte, la literatura, la filosofía, la parte religiosa, el saber del sentido común, a lo relacionado con los sentimientos y los valores. Toda esta parte explora nuestra área intelectual. Y es importante también en la relación de ayuda, ¿verdad? La ciencia nos da certezas en los resultados, sin embargo, gran parte de nuestra vida la vivimos por reflexiones y secciones no científicas, ya que en muchas ocasiones estas reflexiones no solo están guiadas por motivaciones racionales, sino también motivadas por valores y actitudes. La inteligencia funciona si se ejercita por lo que es necesario cultivarla, abriéndolo a intereses culturales, música, arte, literatura, pero ejercicios cognitivos. Antiguamente nos decían que las neuronas dejaban de funcionar en cierto tiempo. Ahora vemos que no, que hay gimnasia cerebral, el cerebro es un músculo. Entonces hay que ponerlo a funcionar, ya sea con cosas artísticas o con ejercicios que nos hagan desarrollar más sinapsis neuronales para agrandar y crecer esta función cognitiva para comprender nuestro mundo, para comprendernos a nosotros y para tener una mejor relación con los que convivimos, ¿verdad? Esta dimensión puede ser muy útil o es muy útil en la relación de ayuda. Y luego pasamos a la dimensión emocional. Es el mundo de las emociones que dan color y sabor a nuestra vida, a nuestra existencia, y esto la hace hermosa, a veces difíciles, porque hay emociones que son agradables y otras no tan desagradables. A veces las clasificamos de buenas y malas, y no son así, son agradables y son desagradables. Pero estas emociones también nos hacen interactuar con las otras personas y es un mundo íntimo donde debemos comprender al otro en sus emociones. Si las otras son importantes, esta parte también es fundamental en la relación de ayuda. Podemos ser empáticos cuando vibramos o reconocemos las emociones de los otros y las expresamos, las decimos. Te sientes triste, te sientes cansado, te sientes enojado, y entonces el otro empieza a darse cuenta que yo estoy en la misma sincronía, en la misma entonación de sus emociones, y realmente se siente empatizado, que estoy empatizando, que estoy identificando sus emociones, y se siente, pues eso, a gusto y se puede desahogar, ¿verdad? Se trata de una dimensión que impregna a las demás, a la corpórea, a la intelectual, a la relacional y a la espiritual. Permea en todas las dimensiones. La persona se revela a sí misma cuando pronuncia palabras como te amo, estoy triste, tengo miedo, estoy con odio, disfruto, agradezco, sufro. Es una revelación de lo más íntimo de nuestro ser, de lo que estamos sintiendo, y nos podemos conectar en el amor, en la tristeza, y
identificarnos, ¿verdad? Esta comunicación es un intercambio de vivencias y de experiencias, porque ¿quién no ha pasado por estos estados emocionales? Y entonces podemos entender al otro. No basta con decirle, te entiendo, hay que reflejarle realmente la emoción que está viviendo para que la otra persona diga, ah, sí, me estás entendiendo porque estás identificando mi grado emocional, de cómo me siento y qué tan fuerte o mediana o mínima es mi emoción. Los sentimientos nos hablan de la calidad de nuestras relaciones con los demás, con la vida, con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. A veces nos da miedo o no nos han enseñado a comunicar nuestras emociones, pero se hace una relación más íntima cuando somos francos y cuando comunicamos nuestras emociones. Y es un gran paso para la relación de ayuda. Dice, lo más profundo de nuestro ser radica en el mundo de los afectos. Las emociones están definitivamente ligadas a todas las otras dimensiones. Para la relación de ayuda es fundamental, es base la dimensión emocional, porque es indispensable para el encuentro con el interior de sí mismo y con los otros. No es que descartemos las otras dimensiones, pero esta permea, influye en las demás. Y bueno, pasamos a la dimensión social, pues la dimensión relacional con otros, ¿verdad? El ser humano es en función de los otros. Es un ser social por excelencia. No podemos vivir alejados de los demás. Podemos ser autosuficientes, independientes, pero todos somos seres interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque seamos suficientes, dependemos de otros para la convivencia, para la sociabilidad, para la área efectiva y para muchos otros aspectos, economía, funcionalidad. Todos somos seres interdependientes. Hay que buscar la independencia personal, pero también el fomentar buenas relaciones. Y esta es la parte social. En la relación de ayuda también es de suma importancia conocer el aspecto social. Primero, porque la ayuda se da precisamente a través de un diálogo. La comunicación solamente se da en un diálogo entre dos personas, que hay un feedback, una retroalimentación entre el que habla y el que escucha, ¿verdad? En la relación con el otro. Segundo, porque la mayoría de la problemática que hacen que alguien busque ayuda son de índole relacional. Fíjense, aquí les voy a contar una historia que va mucho con esto. Una vez, una psicóloga se enfrentaba a atender a unos migrantes que venían de otro país, que habían dejado sus pertenencias, a veces algunos su familia, que no traían nada, que habían estado viajando ya sea en barco, en unas situaciones precarias por mucho tiempo para buscar nuevas alternativas. Entonces, esta psicóloga de intervención en crisis decía, ¿cómo voy a ayudar a estas personas? ¿Cómo voy a abordar pues todas sus carencias, todas sus fatigas? Y, oh sorpresa, cuando se empieza a relacionar con ellos, se da cuenta que lo más importante no es lo que dejaron, no es extrañar a su país, no es la comida. Lo que les importaba a esas personas era la problemática relacional con las personas que viajaban o con las personas que habían dejado. Las partes de las relaciones, la interrelación, la comunicación, sufrían porque alguien se había portado de tal manera o habían tenido conflictos en las relaciones. Ese era el meollo, lo más importante para esos seres que habían emigrado. Y esta persona quería o creía abordar otros que también eran importantes, pero lo medular eran las relaciones que se formaron ahí y las relaciones que iban dejando, ¿verdad? Dice, el mundo de las relaciones interpersonales se va
tejiendo en la familia, con los vecinos, en el trabajo, con los amigos, y nos permite crear comunidad, ser grupo, vivir en fraternidad. La persona se vincula con otras mediante el intercambio continuo de acciones, lo que implica el desempeño de roles y el ajuste del comportamiento. Ello incluye el desarrollo de procesos de apoyo y de ayuda mutua. Un ejemplo de los cuales es el cuidado a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de dependencia. ¿Quiénes son estas personas? Pues las personas enfermas, los niños, los enfermos y sobre todo pues de vulnerabilidad, pues esas personas que han dejado su familia, su hogar, como les decía este ejemplo de la persona migrantes, ¿verdad? Muchas de las necesidades humanas precisan de la interacción con otros para ser cubiertas. Como decíamos, todos somos autosuficientes, pero a la vez somos interdependientes y necesitamos comunicarnos y transmitir pues, nuestras emociones, nuestras necesidades, y nuestra convivencia es a través pues, de la comunicación, ¿verdad? Se interioriza la cultura de la sociedad en la que se nace o en la que se vive a través de los procesos de socialización que, en última instancia, favorecen la construcción del sentido del yo, de la pertenencia a un determinado grupo. Mediante los otros se modela a la persona hasta que ésta acepta por completo las normas y valores sociales características del grupo donde habita. ¿Cuál es este grupo? Pues el primer grupo es la familia, y ahí aprendemos normas, aprendemos valores, aprendemos a esta convivencia, cómo es nuestra convivencia, cómo es nuestra comunicación con la familia, comunicamos las emociones, se reprimen o se maximizan algunas emociones y se reprimen otras, se califican por roles, pues todo esto se da a través de la comunicación y de la parte social, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar de la dimensión espiritual. Todos somos seres espirituales, independientemente de la religión que tengamos. Todos somos seres espirituales. Nuestra existencia tiene múltiples intereses y objetivos que le dan sentido a la vida misma. Esta parte espiritual es la que rige nuestros valores, nuestras creencias éticas, independientemente de la religión. ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué es bueno para todos? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué me da sentido? Y como les decía, el sentido no hay que buscarlo afuera. Nosotros hay que darlos a través de nuestras experiencias, de nuestros valores, de nuestra inteligencia, de nuestras relaciones. De ahí que advertimos la necesidad de un elemento que unifica, que guía la parte espiritual. De una dirección precisa, es lo que identificamos como una dimensión espiritual. Y puede haber distintas religiones, pero la espiritualidad, todos, la religiosidad está dentro de la parte espiritual, pero no es lo mismo, es diferente la parte espiritual que la parte religiosa. ¿Qué es la dimensión espiritual? En ella encontramos la respuesta a la pregunta sobre el sentido de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué deseos tengo? ¿Qué metas tengo? ¿Cómo me quiero relacionar con el mundo, con los animales, con las personas, conmigo mismo? A la pregunta sobre el sentido de vida, sobre los valores más importantes y los criterios éticos que la orientan nuestras opciones, las creencias de la naturaleza, la filosofía y la parte religiosa, que está dentro de la parte espiritual. Dice, distinción entre dimensión espiritual y religiosa, como les decía, es diferente. Y espiritual, todas las personas la poseen,
aún en los que no tienen un credo religioso, que son ateos, que son agnósticos. No, pero todos tenemos esta parte espiritual donde nos guía a través de nuestros valores y de nuestras creencias a lo que creemos justo para nosotros y para los demás. Justo y mejor, porque eso es los valores. La religiosidad es el resultado de una relación particular con un ser trascendente. En este caso le decimos Dios, Alá, o sea, esa relación importante de comunicación con un ser que cubre todo, ¿verdad? Esa es la religiosidad. ¿Y cuál es la función de la espiritualidad? Integradora, orientadora, y en la relación de ayuda es importante identificar algunos elementos de la dimensión espiritual del ayudado. ¿Ayudado a quién nos referimos? A la persona que estamos acompañando en esta relación de ayuda, porque son importantes para sus metas. También es básico conocer nuestros principios espirituales para representar al otro y no imponer nuestras concepciones. Esto es bien importante. Respetar, el respeto de todas estas áreas, de su parte física, de su parte emocional, de su parte social, de su cultura, de sus creencias, de su parte emocional, pero también de la parte espiritual. Sí, esta nos guía y nos da, pero no hay que imponer, no hay que juzgar, no hay que criticar. Bueno, esto más adelante lo irán viendo en las sesiones, pero es fundamental el respeto en cada una de las dimensiones y no imponer nuestras concepciones de cómo yo creo, cómo él o yo le tiene que dar el sentido a su problemática, a su dimensión espiritual. La afectividad es el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. O sea, es ese mundo afectivo. A veces afectividad creemos como lo positivo, pero afectividad es todo aquello que nos afecta en sentimientos, en emociones, en pasiones de una persona. Mientras que la emoción es una respuesta individual, interna, que informa de las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación. ¿Qué quiere decir esto? Que una emoción nos va a ayudar nos va a motivar o nos va a relacionar o nos va a situarnos en qué tenemos que hacer en cada situación y vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Y entonces nos va a motivar, nos va a relacionar o nos vamos a adaptar a esa situación. Cada emoción representa estas tres características. Adaptabilidad, relacionalidad y, ¿cuál dijimos que era la otra? Y supervivencia, ¿verdad? Nos vamos por ejemplo, con el miedo, con la emoción del miedo, lo que tenemos que hacer, y motivacional, lo que tenemos que hacer es huir o a veces paralizarnos para que aquella persona o aquel animal pues no me ataque, ¿verdad? O no me vea y entonces pasar desapercibida ante una situación de peligro. Entonces, para la supervivencia, ¿verdad? El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más personas, claro, y entonces si estamos en relación de ayuda, que es una comunicación, pues tenemos que abordar la parte afectiva. Por lo tanto, podemos tratar al afecto como una afección, ¿qué tanto me está afectando? O afectación relacional. Afecto implica que hay dos que se afectan, o sea, y no que se afectan, puede ser a lo positivo o puede ser a lo no hablemos positivo y negativo, a lo desagradable o a lo no desagradable. ¿Cómo me está afectando esa relación? ¿Para bien o no para también, verdad? La necesidad de ayuda social la expresamos como necesidad de afecto, necesidad afectiva.
todos necesitamos esa afectividad, es sentirnos escuchados, es sentirnos comprendidos en este diálogo de relación y de convivencia y de comunicación con el otro. De ahí que el afecto sea considerado algo muy especial en la vida de todo ser humano. Dar afecto significa ayudar al otro, procurar su bienestar y su supervivencia. O sea, qué importante es la relación de ayuda en el área afectiva, en el área emocional, en todas estas áreas que hemos visto. Pero la afectividad hay que tenerla muy en cuenta porque todos estamos necesitados de sentirnos queridos. Y a veces la relación de ayuda es como un abrazo, como una caricia, con nuestra escucha, con nuestra presencia, con estar atentos para el otro, sin juzgarlo, sin criticarlo, estar ahí y verlo como una persona integral en todas estas partes de las dimensiones que hemos visto. Dar afecto es algo que requiere esfuerzo. Tratar de comprender los problemas de otro es un esfuerzo y es una forma de dar esfuerzo. Decíamos, la dimensión intelectual, pareciera que en la comunicación y en la relación de ayuda nada más estamos para escuchar. No, hay que poner a trabajar nuestra parte intelectual para tratar de entender su mundo, su expectativa, sus vivencias, sus sensaciones, sus emociones. Entonces, en ese momento, dejar de ser nosotros para estar para el otro al 100%. Entonces, la parte cognitiva va a organizar, va a escuchar y no vamos a estar con nuestra mente en lo que hice ayer, en lo que tengo que hacer. No, mi mente, mi parte intelectual va a ser ahí, para que entonces él sienta que estoy al 100% con él, con todos mis sentidos, con todas mis dimensiones y también con las de la persona. Y entonces en ese momento se va a sentir abrazado, se va a sentir acariciado por ese acompañamiento, por esa comunicación, por esa escucha. La relación de ayuda es un acto de amor que requiere intencionalidad, o sea, poner mi mejor esfuerzo, prepararme para estar ahí para el otro. No solo basta la voluntad y la intencionalidad, requiero atención, requiero respeto y sobre todo preparación. Por eso es importante capacitarme y ver la importancia de todo el ser humano y no nada más, pues el diálogo, pues la comunicación, pues el problema. No, todo es importante, pero lo más importante de todo es la persona. Y por eso estamos analizando ahorita esa persona como desglosarla en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y en pocas palabras, la relación de ayuda es el esfuerzo para proporcionar el afecto necesario a aquel que más lo necesita, aquel que llega vulnerable, aquel que llega sensible a pedirnos ayuda, ¿verdad? Y con todo esto, pues hemos visto todas las dimensiones de la persona, la dimensión física, la dimensión corpórea, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional que abarcan lo psicológico, la dimensión social o relacional, la dimensión espiritual. Y así hay que ver. Y vimos también la parte afectividad, que todo ser humano necesita afecto, necesita comprensión como una persona integral, como una persona que, pues que tiene todas esas dimensiones. Y también vimos que es muy importante el prepararnos, el dar lo mejor de nosotros, el atendernos también a nosotros en esta parte espiritual, porque a veces hay mucha voluntad, hay muy buena intención, pero si yo no estoy preparado, si yo no me conozco en estas áreas,
pues va a ser más difícil esa comunicación, esa relación de ayuda. Tengo que estar preparado, tengo que estar fortalecido en todas esas áreas, conocerme, profundizar, ver qué me falta de estas áreas para dar lo mejor al otro, porque ya decíamos, el otro necesita ser acogido, ser abrazado, en el primer instancia de esa afectividad, de sentirse importante, de sentirse querido, de sentirse que estamos interesados en estar ahí para ayudarlo, para acompañarlo, para hacer una relación de ayuda productiva y efectiva que se pueda medir en resultados óptimos, en no nada más, pues estoy aquí, pero haz lo que quieras. No, o sea, ir avanzando en su proceso de autoayuda, sacar lo mejor de la otra persona, porque todos tenemos esas potencialidades para salir adelante. Y la persona, al estar ahí, no solamente nos va a hablar de sus conflictos, de sus dolores, de sus penas, también en ese todo bagaje de información, de comunicación, podemos revisar y escuchar todo lo que sí es, todas sus fortalezas, todas sus áreas de oportunidad, cómo ha salido adelante en infinidad de asuntos y hacérselo reflejar, porque lo importante de esa relación de ayuda, centrarnos en la persona, en una persona integral. Pues les agradezco su presencia y su participación en esta área y los invito a que sigamos en los demás módulos. Bueno, nada más para concluir, les dejo esta tarea que consiste en ubicarse ustedes cómo están en cada una de las dimensiones. Ya dijimos en toda la sesión que es importante tener también nosotros un proceso para ese acompañamiento. Entonces, hacer una revisión de cómo estoy en mi área física, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero mejorar, qué me falta, en mi área cognitiva, en mi área emocional, acepto, identifico, digo mis emociones, en mi área social, relacional y en mi área espiritual. Hacer una revisión para pues identificarme cómo estoy, qué me falta y qué quiero mejorar y qué quiero cambiar. Bueno, esa sería la tarea para la próxima sesión. Me despido y agradezco su presencia aquí con nosotros. Mi nombre es Rosalinda Coudurier, soy psicóloga, tanatóloga y maestra del Centro San Camilo. Fue un placer estar con ustedes.